En- Vamos a la carta a los Romanos, el capítulo número 9. Repito, carta a los Romanos, el capítulo número 9. Y mientras usted va buscando allí en la carta a los Romanos, decía capítulo número 9, permítame iniciar con una pregunta, simplemente para provocar sus pensamientos. ¿Alguna vez usted ha pensado, o por lo menos le ha parecido, de que quizás Dios estaba haciendo algo injusto con usted o con las cosas que estaban pasando en su vida? O en su defecto quizás no pensó en que Dios estaba siendo injusto, pero quizás estaba pensando que la vida estaba siendo injusta con usted. Sin embargo, en el fondo estábamos pensando en que era Dios. Pero alguno de ustedes, hermanos, hermanas, que haya pensado en ello. Por ejemplo, a veces estamos tratando de vivir tranquilamente, eh, justamente entre comillas, y de pronto personas que no viven con justicia, ni tratan de vivir con justicia, les va bien a ellos, ¿no? Y uno, ¿y qué pasó conmigo? ¿No? Le ha ocurrido cosas por el estilo a usted. Alguien que quisiera decir algo. ¿Tú quieres decir algo, hermana? ¿Ya? Dale. Ok, ok. Ujú. La hermana Merly está diciendo que el año pasado que estaba buscando trabajo, porque le parecía algo así, ¿no? Ya aplicaba algo, necesitaba trabajo y la llamaban a entrevistas y llegaba hasta las instancias finales y de ahí la choteaban, ¿no? Básicamente eso. Y la pregunta era, ¿pero por qué, no? ¿Por qué tener que llegar hasta aquí? Y estaba muy lejos. Ah, ok, ok, ok. Ok, o a veces que le salía un trabajo pero lejos de Trujillo y ella decía, pero si estoy aquí, quisiera algo acá para que así también pueda seguir congregando. Así que cosas como tal. Alguien más que quizás ir a pensar eso. Alguien más. Hermana Melinda, tú si es que no hay algo. Ah, ok. Dale, hermana Melinda. Para mí era muy injusto cuando tuve a mis hijos, porque yo estaba necesitando recuperarme por el parque. Sin embargo, mi esposo no podía tener a los hijos porque yo era la que tenía la leche. Y me parece injusto. Ok, la hermana Melinda dice que le parecía injusto el que después de dar a luz a los chicos, a nuestros hijos, que encima tenía que darles ¿no? de lactar a los chicos y no le parecía justo que yo como esposo no podía hacer eso, ¿no? Pero en fin, también depende cómo se vea, ¿no? Unos lo ven como injusticia, en cambio otros, como en este caso, yo lo veía como una bendición. Bueno, alguien más. Estamos viendo de cosas o situaciones en las cuales da la impresión de que quizás Dios no está siendo tan justo, ¿no? O decimos la vida, pero en fin. ¿Alguien más? Hermano Percy, Hermano Eduardo, dele, hermano Eduardo. se me viene a la memoria que cuando era niño, ¿Ya? lo que pasó en mi hogar, ¿Ya? yo y mis hermanos, ¿Ya? nunca pensamos de que el Señor, de Dios, nunca me pasaba, pero ahora ya después, cuando fui ya viejo, ya,
Ya, Mira, su pregunta de usted, ujú, creo que ahí cabía a la ya, persona. está bien, está bien. Eh, Está bien, Fue mucho, gracias, hermano. mucho sufrimiento, Sí, fue mucho sufrimiento, güey. claro. El hermano Eduardo ciertamente vivió en un hogar muy conflictivo y que, claro, no pensaban en Dios mucho, pero ya después cuando ha llegado a conocer al Señor, ya de mayor, sí le ha venido a la mente, pues, pero ¿por qué tuvimos que, ¿no? que sufrir lo que sufrimos? Y, da la apariencia, pues, de que algo fue injusto, ¿no? Da la apariencia, ¿no? Alguien más. Gracias, hermano Eduardo. Ya, hermano. Hermana Camila, levantaste la mano. Sí, sí, eso fue el relato. Sí, Creo que ellos están pasando por algo pasando por similar. agua, sí, claro, Yo, otro joven que está muriendo, pero supongo que está preguntándose por qué está pasando. claro, claro. Y también está ya el hermano Renato Noto acá. Pero sí, mi hermana Camila menciona, ¿no? Ante el fallecimiento, ¿no? De primos, ¿no? Son como cuatro en estos últimos, ¿sí? Tiempos. Entonces la pregunta es, pero ¿por qué? ¿No? Pero cierto. Jessy, levantaste la mano. ¿Me parece? No, pero Parece que levantaste la mano. o sea, en todas las instancias de los hay gente que de una manera más popular ¿Ya? que al no vivir practicado. No se puede explicar por qué hay ese lado. Muy Bien, bien. ¿Mm? no por decir que todo sea perfecto, o sea, uno viéndolo de afuera entiende que esto va a acabar, ¿no? Claro. Porque nosotros solamente vemos lo terrenal, no estamos viendo nada más allá de eso. Ujú, 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 Dinero, ¿no? Carro, casas. ujú, claro. Pero igual, una vez que ya te das cuenta como que, no es esto, ya como que, pero Pero sí, claro, al inicio, pues, ¿qué tal? claro. Hermano Jesse dice cómo es que personas que se dedican pues a lo popular y que no necesariamente están viviendo o tratando de vivir con justicia, de pronto ellos todo les va bien y uno no necesariamente, ¿no? En fin. Alguien más. Esto en lo personal, pues, para que tengan una idea que también soy terrenal, lo siento. Quizás usted estaba pensando, uy, se nos cayó el pastor. No, eh, el hecho de que no, por ejemplo, me nieguen la visa, ¿no? Ante las situaciones en que la han negado, obviamente ha sido de mucha enseñanza también y mucha evaluación de la fe, porque la idea es hacer las cosas en el Señor. Y sí, pues uno se pone a ver, ¿no? O sea, hay otros que sé, ¿no? Que mal utilizan sus visas, ¿no? Y le siguen renovando sus visas, y acá uno que está tratando de hacer las cosas bien y nada. Así que sí, hay mucho de ello en nuestras vidas, pero siempre entendamos que no, Dios no es el injusto, nosotros somos los injustos. Y si alguno, y si usted y yo alguna vez llegamos a pensar que Dios es injusto, pensamos ello no porque nosotros estamos en lo correcto, sino porque nosotros no entendemos bien a Dios, porque nosotros no conocemos bien a Dios. Y eso es lo que les pasaba al pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel, ellos pensaban dentro de lo que estamos estudiando en el capítulo 9, y en un momento vamos a leer algunos versículos, ellos pensaban, oye, pero si nosotros somos el pueblo de Israel, nosotros somos el pueblo elegido, y Dios está que le hace, está que, si me permiten la expresión, está que coquetea con los gentiles, ¿no? Pero ¿por qué? Si no, y cuál era el problema? No, el problema no era que Dios estaba siendo injusto con ellos. El problema era que ellos no estaban entendiendo bien a Dios. Y eso es lo que el capítulo 9 trata de hacer comprender a los judíos, y no solo a los judíos, sino a todos nosotros, ¿no? De, oye, sí, Dios no es injusto. Y entiéndase, Dios nunca es injusto, sino que nosotros no lo entendemos. Y por eso caemos en pensar de que es
está siendo injusto. Pero nunca es injusto, entiendan. ¿Sí? Si hay alguien de quien nosotros necesitamos más y más, casualmente ese alguien es nuestro Dios. Sí, definitivamente. Quizás nos duela, quizás no sea difícil. Y todos experimentamos ello, en una u otra forma, en algún momento u otra forma, todos experimentamos ello. Pero entiéndase, en lugar de nosotros como que tratar de decir Dios, pero ¿por qué? Más bien simplemente acerquémonos más a Dios y conozcamos más de ese Dios, sabiendo que en Él vamos a encontrar nosotros las respuestas que ciertamente Él puede brindarnos. Así que abrimos nuestras Biblias en la carta a los Romanos, el capítulo número 9. Sí, capítulo número 9. Voy a leer a partir del versículo 1 nuevamente, simplemente con el propósito de que nosotros nos recordemos lo que estamos viendo aquí. Dice en el versículo 1, verdad digo en Cristo, este es el apóstol Pablo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, el Espíritu Santo, disculpe, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ese es Jesús, entienda, sí, Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, muchos pensaban eso, o sea, muchos judíos pensaban, no, falló la palabra. No, la palabra nunca falló, pero fueron ellos los que fallaron. Entonces, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Recuerde que somos hijos de Dios por fe, ¿sí? Ahora, el israelita es de la nación de Israel por fe, o sea, es ciudadano de la nación de Israel, o sea, tienen DNI. ¿De qué color será el DNI? Celeste, ¿no? Por fe, eso no, simplemente nacieron, ¿sí? Pero cuando hablamos de el reino de Dios, estamos hablando de fe. Ellos eran de la nación de Israel, pero no necesariamente de el reino de Dios. O sea, no tenían una relación con Dios simplemente por ser israelitas, ¿sí? Luego dice en el versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham, ¿no? Porque claro, Abraham tuvo descendencia en la carne, ¿verdad? O sea, hay una genealogía allí después de Abraham, pero esa genealogía no significa que, porque son de la familia de Abraham, entonces también llegaron a ser hijos de Dios. No, eso sabemos que es por fe. Entonces, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, y esto es lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? De que, cierto, es un tema de fe. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. O sea, ellos creyeron por fe. Nosotros también por fe es que podemos ser descendientes espirituales de nuestro Dios. Y no solo esto, versículo 10, aquí ya vamos a comenzar lo que concierne con el día de hoy, aunque ya también nos falta poco tiempo para terminar, ¿no? con el estudio. Pero dice, versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, rapidito, para aquí elaborar la historia. Isaac, nuevamente, hijo de Abraham y Sara. Lo tuvieron en su vejez porque Sara era estéril.
Isaac se casa ¿con quién dice acá? Rebeca. Gracias por ayudarme. Con Rebeca. Se casa con Rebeca a la muerte o después de la muerte de su mamá, necesitaba consuelo. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Hizo que le traigan una novia y obviamente le pareció bien a Isaac, la novia, y llegó a casarse con ella. Pero ella también fue estéril, no podía tener hijos. De pronto Dios bendice y ella sale en estado. Al momento, o bueno, antes de ello, se sabía que habían dos criaturas en el vientre de Rebeca. Le hicieron ¿qué se llama? Ecografía, ¿no? Una ecografía y habían dos latidos. Y así se supo que habían, no era por el relato bíblico, ¿no? Dos. Pero al momento de nacer, y aquí viene, mire lo interesante de esto, ¿sí? En el versículo 11 dice, pues no habían aún nacido, o sea, las criaturas, ¿no? Ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y luego dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. No hay un timbre. Así. Okay. Dos niños dentro del vientre de la madre. Y aún antes de que nazcan, sin que ellos hayan hecho ni bien ni mal, dice la Biblia que Dios decidió el mayor servirá al menor. Rápidamente, vuelo de pájaro. ¿Qué le parece esto? ¿O qué piensa usted de esto? ¿Qué se hizo con esto? Bueno, alguno de ustedes que quiera decir algo. ¿Qué le parece? ¿Le parece justo? Vale, tú estás con que me miras con ojos de que yo estoy siendo injusto porque te estoy preguntando a ti. Alguien que quisiera decir, o sea, ¿le parece injusto esto? ¿O le parece justo? Recuerden que aquí mismo dice, sin que hayan hecho ni bien ni mal. ¿No? Dios básicamente elige a Jacob, que fue el menor. ¿No? Fueron Esaú y Jacob. Alguien que quisiera decir algo. En casa, hermanos, usted, ¿qué le parece esto? ¿Hay alguien que quiera decir algo? ¿Qué le parece? Y claro, nosotros vamos a tratar nosotros de justificar a Dios, porque sabemos que Dios es bueno, y ciertamente Dios es correcto, pero no tenemos nosotros que estar justificando a Dios, porque diríamos, no, pero es que Dios ya conocía quién iba a ser bueno, quién iba a ser malo, ¿verdad? Porque eso es la forma como muchas veces lo planteamos. No, Dios cuando en este caso elige, simplemente lo hace en base a su sola soberanía. Pero su soberanía no se basa simplemente en voy a tirar moneda al aire y con el que salga. No es así, ¿no? Su soberanía involucra todo lo que él es, ¿sí? O sea, absolutamente todo lo que él es. Él es justicia, él es amor, o sea, todo lo que poder, todo, o sea, todo lo que él es, ¿no? O sea, Dios nunca se aparta de lo que él es. Tampoco nosotros lo hacemos, pero o sea, entiéndase, cada vez que Dios actúa, no actúa como que, o sea, que va a haber, ya va a haber no, Él actúa siempre como lo que Él es, ¿sí? Entonces la pregunta, ¿pero por qué entonces eligió al uno y al otro? No, bueno, Dios siempre entiende a usted a través de la historia de la humanidad y de Israel también, y aún hoy de las iglesias, siempre está tratando de llegar a la restauración
de la humanidad. Sí, siempre. Ese es el deseo de Dios, que ojalá todo ser humano pueda tener salvación en Cristo Jesús. Es algo que Dios desea, anhela y por lo cual siempre está trabajando. Y a la vez también menciona acá sus propósitos, es parte de esos sus propósitos. Así que siempre tenga eso muy presente. Adelante, hermano, adelante, adelante. Pasa nomás donde gustes, hay espacio suficiente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos nosotros viendo. Hay una Biblia, no sé si necesita, y hay Biblias, en caso necesita una, hermano, en el capítulo 9. Entonces Dios, nuevamente, sí, tiene a Rebeca, y Rebeca está en estado de 2 niños. Y dice, el mayor servirá al menor. Existe mucha implicancia también antigua en esto, porque en la antigüedad el mayor siempre era considerado como el heredero o el sucesor, por lo tanto los que venían detrás de él deberían más bien como que, ¿no?, brindarle al mayor cierto tipo de servicio, pero aquí dice el mayor va a servir al menor. Entonces, les dije hace un rato, muchas veces cuando Dios nos parece injusto, no es porque nuestra manera, nuestro pensamiento está siendo correcto, sino lo que ocurre es que nosotros estamos viendo la injusticia o pensando en la injusticia porque nosotros no estamos entendiendo bien a Dios. ¿A qué me refiero? Usted lee esto y está pensando en dos simplemente personas, ¿correcto? Está pensando en, oye, no era justo, pues, ¿no? Que Saúl sea así, no nos parece justo que el otro sea elegido. Pero aquí va más allá de simplemente eso. Por eso, permítame nuevamente leer el versículo 11, ¿sí? Pues no habían, estamos en el capítulo 9, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Estamos hablando del propósito de Dios, ¿sí? Pero el propósito de Dios, ¿sí? No se basa en las obras o el carácter de la persona, sino en el que llama. O sea, ¿quién es el que está haciendo el llamado? Es Dios. Y Dios no está mirando a estos niños, por ejemplo, este está mal, este va a ser, no, este va a ser un sinvergüenza. O sea, no está viéndolo así, sino Él está viéndolo desde el punto de vista, esto es lo que yo quiero hacer, o sea, esto es lo que yo necesito hacer y lo voy a hacer para beneficio de toda la humanidad, ojalá para que la humanidad llegue a conocer a Él. Y en este sentido elige a Jacob. ¿Pero por qué Jacob? Bueno, voy a llevarlos a ustedes a Génesis capítulo 25, sobre todo en el versículo 12 acá dice, se le dijo el mayor servirá al menor. En el capítulo 25 de Génesis, vamos a regresar a Romanos, capítulo 25, ¿sí? Capítulo 25, Génesis, el primer libro de la Biblia, si tiene usted algún problema con ello. 25, ¿sí? Versículo 23. ¿Sí? Versículo 23. Para que simplemente se dé cuenta de que sí estamos hablando de lo mismo, dice en el versículo 20, perdón, el versículo 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padan Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno.
O sea, no está hablando de estas dos personas como individuos, cuando dice el mayor servirá al menor. O sea, no está hablando de ellos como individuos, sino está hablando de ellos como naciones. Y sabemos que Dios había elegido a la nación de Israel, que no existía, ¿sí? Pero que iba a formar una nación a través de la cual iba a tratar de testimoniar al mundo respecto a la necesidad de salvación. O sea, más la cosa va por allí. Ciertamente a Esaú no le interesó mucho lo divino, pero insisto, no se trata tanto de lo individual, sino acá está hablando de dos naciones. Si me estoy dejando entender, no sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran agregar. No se está hablando de salvación acá. Sí, para nada se está hablando, porque algunos utilizan esto y dicen que por gracia Dios escogió a Jacob y lo salvó, pero a Esaú lo mandó al infierno. No, no está hablando de eso. Sí, no está hablando de eso. Por eso es que decía, muchas veces cuando nosotros pensamos que Dios está siendo injusto, definitivamente Él nunca es injusto. Más bien es porque nosotros no estamos entendiendo bien a Dios. Y me estoy dejando comprender con ello. ¿Sí? Y esto en términos muy generales, ¿sí? Es porque Dios siempre es justo, Dios siempre es maravilloso. Y todo lo que hace, por más que no tenga sentido para nosotros, lo hace bien, ¿sí? Y nunca está cayendo en injusticia, para nada. Entonces, eso es lo que está diciendo Dios, ¿no? Decía en el versículo 23, y le respondió Jehová, dos naciones, perdón, hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Porque individualmente hablando, y justo cogí unas notas acá, individualmente hablando, en el capítulo 33 de Génesis, en el capítulo 33, si presta usted atención, ¿sí? 33, a partir del versículo 1, Jacob estaba regresando de vivir con sus suegros. ¿Sí? Jacob cuando llegó a la casa de sus suegros llegó solito. Cuando sale de allí, sale con 4 mujeres y, y, y ya 12 hijos, me parece. Pero también cuando se corre de la casa de sus padres, ¿sí? Cuando Jacob se corre de la casa de sus padres, Esaú juró, yo lo mato. ¿Por qué? Porque se robó la bendición pues del mayor, ¿no? Él se robó la bendición del mayor. Y Esaú dijo, yo lo mato. ¿Sí? Así que por eso la mamá, Rebeca, lo mandó, ándate a mi familia, ¿no? Ahí nadie te va, te va a hacer daño. Entonces, en el capítulo 33 ya él está regresando hacia Canaán. Y mire lo que dice, sí, alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. O sea, ¿quién está sirviendo a quién aquí? ¿Sí? Él se está más bien postrando delante de su hermano. Sí, pero eso es en un aspecto individual, porque Jacob no era una nación aún. ¿Se da usted cuenta? Esaú tampoco necesariamente era una nación, pero si se trata de ver esto en forma individual, nos vamos a dar cuenta, no, esto no va con lo que dijo, ¿no? En la promesa, el mayor servirá al menor, si es que tratamos de ver en forma individual, porque en forma individual se ve esto. Dice en el versículo 4, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y bueno, Esaú le pide explicación a Jacob, ¿no? ¿Qué es esto que estás dividiendo a tu gente, ¿no? Por grupos. Entonces a Jacob le dice, pues, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Así, y en el versículo 8 dice, y Esaú dijo,
¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Dice que nuevamente, en el aspecto individual, Jacob no lo miró a su hermano Esaú como que hacia abajo, sino lo ve más bien hacia arriba, ¿no? Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y mire lo que dice en el versículo 10. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Por favor, permítame insistir en esto. O sea, si hablamos de individuos, no parece pues que Esaú estaba sirviendo al menor, ¿no? Que el mayor estaba, sino más bien el menor al mayor. Pero es que no se trató de individuos, lo que Dios dijo, el mayor servirá al menor, sino como hemos visto en Génesis 25, creo que fue, ¿sí? El versículo anterior, se trataban en el aspecto de naciones. Y en el aspecto de naciones, sí entienda, Dios comenzó a dar forma a Israel. ¿A través de quién? O sea, ¿de qué personaje, de qué familia sacó Dios a Israel? ¿O creó Dios a Israel? De la de Jacob, ¿no? Se hizo la nación de Israel. Y es esa la nación, y regresando a Romanos, que Dios utiliza para básicamente testificar al mundo. Cierto, Israel no llegó a testificar al mundo. Ahora, ¿de quién fue la culpa? No fue de Dios, ¿no? Sino de Israel, que ellos más bien comenzaron a verse, ¿no? Nosotros somos la divina pomada, no tenemos que mezclarnos con el resto, si me estoy dejando entender. Entonces, Dios cuando Él elige lo hace en razón a lo que es Él, cierto, entendiendo absolutamente todo, ¿sí? Conociéndolo todo, tratando o manejando las cosas con su justicia, con todo lo que Él es, ¿no? Se puede todo absolutamente. Así que no se piense pues que Dios está, ok, tú me caes bien, ya, no, listo, tú estás acá, ¿no? O tú me caes mal, ya fuiste. No, no es así. Pero Dios ve las cosas no como nosotros las vemos, porque nosotros sí, pues oye, pero Dios, yo me estoy portando bien, yo merezco esto, ¿no? Porque nosotros vemos eso. Mientras que, mira, que se pata, que nada, trata de vivir bien, pero está viendo bien, es mejor que yo, ¿no? Y pensamos que uy, hay una injusticia. Y ciertamente hay una injusticia social, nadie puede dudar de ello, pero no le carguemos esa injusticia a Dios, porque Dios nunca es injusto. ¿Sí? Más bien somos nosotros los injustos, porque mire usted, Dios desea que todos nosotros, sus hijos, sus iglesias, también como lo hizo con Israel, más bien testimoniemos al mundo, más bien nos ocupemos de que ojalá el mundo pueda conocer de él. Pero ¿en qué nos ocupamos nosotros más en nuestras vidas? O sea, ¿de qué nos ocupamos más en nuestras vidas? De nosotros mismos. Entonces, ¿quién está siendo el injusto? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Pastor, una pregunta. Rapidito, hermana. Adelante, hermana Filito. Pastor, entonces se podría entender que Dios permitió que Raquel concibiera porque ella tenía un propósito al conocer el futuro. Amén. Claro que sí. Se recuerden que desde el momento que Adán y Eva pecaron, y me permiten decir lo que dijo el hermano, ¿no? O sea, si Dios permitió que Rebeca no tenga hijos, o sea, lo hizo en razón a que él ya estaba proyectándose hacia adelante y definitivamente sí. Y decía, entiéndase que desde que Adán y Eva, bueno, y en realidad desde antes de la fundación del mundo, pero desde que Adán y Eva pecaron, Dios puso en acción el proyecto de
redención de la humanidad. Si me estoy dejando, Israel ya lo sabía, pero obviamente tuvo que esperar a que Adán y Eva caigan, ¿no? Y de allí. Y hermanos, eso es lo que somos nosotros, como iglesias, pero nos está costando a nosotros. Y estamos más bien nosotros distrayéndonos con nosotros mismos pensando, oye, pero Dios está siendo injusto porque los otros mira cómo tiene. Y no está siendo injusto, Dios. Quizás nosotros estamos siendo los injustos. Y pensamos que cuando se elige, ¿no? Como en este caso, o sea, Dios nos elige a cada uno de nosotros para algo en particular. No fue eso así con Esaú y con Jacob, sino más bien como instituciones. Y ojalá que nosotros también entendamos ahí como institución, como iglesia del Señor, Dios nos ha elegido a nosotros para acaso, ¿no es cierto?, predicar el evangelio a toda criatura. Pero nosotros más estamos distraídos con ¿para qué habrá elegido Dios? ¿No? ¿Cuál es el propósito para mi vida? Y nos estamos ahí también como que entrampando en aquello que Israel lo hizo. Ya como que mirando a Dios como está siendo injusto Dios con nosotros. No lo vamos a decir, obviamente, pero somos nosotros más bien los que estamos siendo injustos. ¿Alguien más o algo más? A Camila, levantaste la mano. Entiendo que se llama quebrado, que está mal. Ya, claro, ya, O sea, no hablo, por ejemplo, de muertes que tienen que ver con irresponsabilidad propia. correcto. Hablo de muertes que nada que ver con eso. Uh-huh. O accidentes o situaciones muy feas que van pasando. Donde uno es inocente también, ¿no? Eso entiendo que pasa por la soberanía de Dios al permitir que suceda eso, o él ya no tiene nada que ver con eso, o está dentro de esa soberanía. Dios obviamente sabe eso, pero entiéndase que ya es la maldad también en nosotros lo que ocasiona muchas de esas cosas, ¿no? Y Dios, a ver, así como en Romanos 1 dice, y Dios los entregó, ¿no? Porque la gente comenzó a dejar de lado a Dios, la verdad de Dios, y Dios los entregó. Es así también, ¿sí? O sea, nosotros como humanidad hemos dejado de lado a Dios y Dios como, oye, ok, yo entrego el mundo, parte de este mundo en sus manos. Uh-huh. Algo así. Pero no, o sea, que nosotros queremos creer en que si Dios me libró a mí, un propósito para mí debe tener Dios. Y de pronto un creyente también muere y no hay un accidente, o sea, que no tuvo propósito para él, pero para ti sí, que tú eres más bacán, qué cosa. Y no es eso, ¿no? Ese es un propósito mayor lo que estamos perdiendo de vida. Seamos agradecidos a Dios por su bondad de haberse fijado, o sea, Dios entienda, sí, entienda, Dios se fijó en usted y en mí desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, eso de que, y a mí me ha pasado, y sé que a usted también ha pasado, eso de pensar que Dios se desentendió de mí, nunca ha ocurrido en toda esta creación. Nunca se desentendió Dios de nosotros, para nada. El tema está en que nosotros no estamos entendiendo lo que en verdad Él desea de nosotros. Y como no coincidimos, entonces pensamos quizás se desentendió. Para nada. Uy, ¿alguien más? Algo más antes de irnos. Hermanos en casa, ¿eh? Tenga mucho cuidado con esto de la gracia en este libro. Claro que sí, por gracia y todo ello. Pero aquí no estamos hablando de salvación del uno del otro. ¿No? Porque algunos dicen, no, entonces acá se demuestra que sí, Dios es quien decide, tú eres salvo, tú no. No estamos hablando de eso. Dios quiere la salvación de todo el mundo. Aquí estamos hablando más bien de cómo es que Dios iba a tratar de encaminar su propósito. Ahí lo dice, ¿verdad? Ahí lo dice en el versículo, alguno de esos versículos. No, ahí lo dice, ¿no? Es su propósito. ¿Sí? Alguien más, algo más.
hermanos. Tots, Sí, tal vez será que nosotros no entendemos porque vemos solo nuestro presente, sí, vemos sí, sí. solo lo que nos interesa, vemos Amén. solamente nuestra prioridad. Tal vez por eso no logramos entender la grandeza de Dios, ¿no? Obrando a Así es. nuestro favor hacia el futuro.